país. Cuando nos imponen la ciudadanía americana, estadounidense, en el 1917, las madres de ese momento en Puerto Rico tienen que haber pasado algo similar a lo que nosotras hemos vivido. Desde entonces, los puertorriqueños han participado en todas las guerras estadounidenses y en las últimas, la guerra contra el terrorismo, Irak y Afganistán. Las guerras las declara el capitalismo, los ricos y poderosos, y son los hijos de la clase trabajadora, los pobres, los desempleados, los que siguen ese canto de sirena. El ejército dicen que es voluntario, pero es falso. No es un ejército de voluntarios. Es voluntario mientras no esté firmado el contrato. Una vez firmado, ya es obligatorio. Un soldado es alguien que le pagan para ponerse un uniforme, para irse a algún país y hacer lo que le digan. Mi hijo terminó su bachillerato en educación y lamentablemente no consiguió un empleo en Puerto Rico y siguió los cantos de sirena de un reclutador militar que le prometió villas y castillas. Los reclutadores buscan la comunidad latina y tienen un sinnúmero de estrategias y técnicas que ellos usan. Te dicen, estamos en tiempo de paz, no te preocupes, va a ser unos 50 años antes que haya una guerra aquí. ¿Cómo va a ser una guerra? Eso no puede pasar. Firma el contrato militar como infantero. Esos son los que van al frente en las guerras. El contrato fue por 4 años, pero que en sí son 8 años, porque tienes que cumplir 4 años en reserva. Y en ese periodo de tiempo te pueden llamar a cualquier actividad militar que haya en cualquier lugar del planeta y tienes que asistir. Lo que primero todo el mundo piensa es, me voy para allá, pues porque me van a pagar bien por ir a hacer algo fácil. Me van a pagar los estudios. Y ese contrato es variable porque ellos lo pueden cambiar cuando ellos quieran. Ellos tienen la elección. Una vez que tú das tu permiso, puedes extender eso mientras haya guerra. Enlisté en el ejército a los 17 años, en el 2001. Eso era ya en Florida, en el estado de Florida. El Army tenía una campaña que era Yo soy el Army. O sea, en español. Ellos estaban haciendo todo su reclutamiento en español. No reunía los requisitos para la mayoría de las becas porque mis padres en teoría tienen suficientes ingresos. Como dice mi papá, con 2 hijos, una hipoteca y las cuotas del coche, no somos ricos. Ellos a propósito, sabiendo que en la comunidad latina muchas veces la familia es el núcleo y los padres tienen mucho que ver con las decisiones de los jóvenes a los 17, 18, pues vamos a ir hacia ellos. Mis padres querían sacar un crédito para ayudarme, pero no me pareció bien y además nunca podría cancelar el préstamo. Cuando tú vas por estos barrios en Estados Unidos, lo que tú vas a ver por todos lados son estas cartulinas bien grandotas y te están vendiendo el militar. Ahora vete al otro lado del pueblo donde vive la gente con dinero, ahí no hay ningún mercadotecnia, no hay esos comerciales para el militar. El primer muerto en Irak es un latino, es un guatemalteco que entró a este país buscando una vida mejor, no encontró oportunidades y se metió al militar y fue el primero que muere en Irak. Firma el papel, 8 años después, tu tumba estaré. Los puertorriqueños han sido utilizados consistentemente como carne de cañón para ir al frente de guerra. Entonces, la familia puertorriqueña, en su gran mayoría, apoya nuestros esfuerzos y no quisiera ver a un hijo o una hija en las Fuerzas Armadas, porque saben a lo que se exponen. Nosotros tenemos la voz, y si usamos la voz podemos esparcir la paz en todo el mundo. Por eso es que es tan importante la campaña de Madres contra la Guerra, orientando a la juventud para que no firmen un contrato militar. Hemos dialogado con los reclutadores
y les decimos, no lleven a sus hermanos al matadero. También luchamos porque los jóvenes se declaren objetores por conciencia, aquellos que hayan firmado un contrato militar. Pero también le preguntamos a esos boricuas que son cómplices del asesinato a la población civil en Irak y en Afganistán. Hermano puertorriqueño, ¿cómo puedes dormir de noche? La objeción por conciencia está contemplado dentro de los estatutos del reglamento militar. Yo llegué a la objeción por conciencia por un proceso largo. El día que le estaba pautado a ir a Irak, que era el 6 de diciembre de 2006, él va a la base y él le dijo, yo no voy. El barco zarpó sin él y en ese momento entonces él se convierte en objetor por conciencia. Yo empecé en realidad a preguntarme qué es lo que yo pienso sobre la guerra, pero mientras más leía, más me aprovechaba de la información, más yo me daba cuenta que la guerra siempre es así, que no ha habido una guerra en la historia donde mueren solamente los soldados. Siempre ha sido un conflicto que mata a los niños, que mata a los ancianos, que mata a las mujeres. Todo el que no puede correr cuando llega la bomba, cuando llega el ataque, ese es el que muere. Los soldados tienen el derecho de acogerse a la objeción por conciencia si por razones éticas, morales o religiosas establecen que ellos ya no quieren participar. Entonces dicen, no, la guerra es inmoral y yo no puedo participar. Primer objetor por conciencia de la guerra de Irak, puertorriqueño. Nosotros estamos en el día de hoy denunciando lo que es probablemente la expresión más cruel del colonialismo. Hasta la fecha, más de 16.600 soldados han resultado heridos y casi 40.000 civiles iraquíes han muerto. Puerto Rico es el cuarto lugar donde más se reclutan para la guerra. Por eso es tan importante esta lucha y esta denuncia. Nosotros luchamos no solamente por nuestros hijos e hijas militares o por los jóvenes puertorriqueños, sino también por los niños y niñas producto de la guerra que están sufriendo allá en Irak, en Afganistán, en Siria, en Palestina, en cualquier lugar de nuestra madre tierra, donde las injusticias y la violencia existan por el lucro del 1%. Y ahí entonces donde entran las madres contra la guerra, específicamente la señora Santiago Sonia. Desde el 1 de mayo de 2003, cuando fundamos Madres contra la Guerra, que dicho sea de paso, es el Día Internacional de los Trabajadores, y es muy simbólico, porque estando mi hijo desempleado ese 1 de mayo, teniéndolo yo allá en Irak, dije, yo tengo que hacer algo para evitar que otros niños, que otros jóvenes firmen un contrato militar y caigan en el engaño. Porque entrar al militar quizás es la decisión más peligrosa que uno tome en su vida. Básicamente, nosotras en Puerto Rico, a nivel nacional, nos hemos dado a la tarea de identificar los centros de reclutamiento y de hacer campañas en esos centros de reclutamiento con distintos piquetes, manifestaciones. A veces nos apostamos en las puertas. Si vemos a algún joven que va a entrar, le hablamos con cariño, le explicamos la otra cara de la moneda para que tomen una decisión informada, para que se sepan en lo que se están metiendo. Pues si él es una decisión tan importante, hay que mirar al otro lado. Hay que hablar con un veterano que no sea reclutador y hablar de sus experiencias. Hay que hablar con una madre que perdió a su hijo en guerra y dile, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué te dijeron a ti y qué fue la realidad? Pero en cuanto a la propaganda, todo el mundo miente.
Y no hay nadie en este mundo más indoctrinado que el soldado americano. Durante todo este fin de semana se están llevando a cabo manifestaciones reclamando el fin de la guerra. Yo entré al ejército en 1989. Yo tenía 19 años. Fui a Irak, tuve 15 meses. Quería hacer algo que sería difícil. Esa experiencia fue fuerte, y por mí y por los soldados que estaban conmigo, porque primeros 3 meses de digiriendo todo eso, en el momento no me di de cuenta, pero cuando yo regreso a casa es que yo me doy de cuenta. Las razones que estamos en Irak, eso suena fenómeno. O sea, es darle la oportunidad a cualquier país a la democracia, si es que la gente de ese país lo desea, pues eso yo pienso que es bueno, pero eso es lo que le venden a la gente. Y no le dicen al pueblo la realidad. Una invasión a Irak por beneficio de ellos mismos. Estando en Irak, el 1 de mayo de 2003, mi hijo, yo escuché a Bush decir que se había acabado la guerra. Y yo dije, no, yo tengo que transformar esta indignación, este coraje, esta angustia en acciones de paz. La vida civil es vivir en una democracia. El ejército es vivir en una dictadura. Todo el mundo, desde el cocinero, el ingeniero, el capitán, el soldado raso, el queso, te entrenan y te entrenan con un fin, es de ser soldado, con un rifle en la mano, y todos son lo mismo. Nosotros estamos entrenados para hacer un Rambo, tú sabes, yo iba con una mentalidad de ver unos terroristas implacables, tú sabes, todo esto es lo que le habían dicho a uno. Te dicen, tú estás luchando por la democracia, tú eres un héroe. Y tanto se lo dicen que ellos mismos se lo creen. Físicamente yo estaba súper preparado. Yo siempre fui deportista de chiquito y siempre me gustaba todo. Yo soy bien extreme cuando viene para esas cosas. Pero sí que el ejército, el entrenamiento para mí fue un vacilón y me gustó. Porque todos los soldados estamos enfocados o entrenados a ser indestructibles. Cuando yo pise esa tierra, no importa el físico más nada, es algo que tú tienes que saber digerirlo mentalmente. Eso no te va a hablar de muerte, eso no te va a hablar de trastorno psicológico, eso no te va a hablar de perder un amigo, de estar lejos de tu familia, de tomar la vida de una persona inocente, de las pesadillas que vienen con eso. Y cuando me tocó la misión de Kuwait, me destrozó. Es ver cuántos niños con el sol descalzo estaban allí pidiéndonos agua y comida. O sea, para todos ellos nosotros éramos los malos en realidad, y esa gente pues en realidad no nos querían allí. Toda la raza completa está en contra del uniforme de los Estados Unidos. Un héroe no es simplemente alguien que se pone el uniforme. Un héroe es alguien que sacrifica su vida para algo que él o ella sabe que es lo correcto, no porque le dijeron que lo haga. O sea, tú no sabías quién en realidad era tu enemigo. Nunca me esperé lo que yo iba a ver. Yo sabía, teniendo un esposo que es veterano de la guerra de Vietnam, las condiciones en que iban a llegar esos muchachos cuando llegaran de Irak, cuando llegaran de Afganistán. Mi herida fue por bombas de clorín, una explosión que brinqué de 30 pies y caí abajo y se me rompió el groin y la muñeca, y eso fue más la herida física. Lo que me sacó de allí pues fue en uno de los conflictos, en uno de las batallas, pues estuvimos envueltos en un ataque de mortero. Eran 3 minas antitanque y 4 balas de artillería de 155 milímetros. Explotó el tanque de gasolina que nos enchumbó en gasolina, y ahí fuimos como fuegos artificiales. Nos faltaba 3 semanas para regresar a los Estados Unidos. El proceso fue uno bien arduo, bien difícil, porque ya venimos en la mente sabiendo de que ya nos pasó algo, ya no vamos a servirlo, no vamos a dar lo que dábamos. Yo he tenido más de 150 cirugías, 84% de mi cuerpo se quemó. Los militares que regresan
de la guerra contra el terrorismo de Irak o Afganistán tienen unas condiciones bien particulares. Salí de las Fuerzas Armadas con una condición de alta presión, que yo le llamo alta presión colonial. Yo tengo PTSD, que es Post Traumatic Disorder, Stress Disorder. Eso es algo que inevitable por las imágenes que yo veo. Tú cierras los ojos y están ahí. Ellos me diagnosticaron todos los síntomas, pero no quieren diagnosticar el conjunto. El diagnóstico que yo tuve, TBI o TBI, que es Traumatic Brain Injury, son heridas en el cerebro o contusiones en la cabeza. El daño traumático cerebral se caracteriza por unos síntomas muy similares a un derrame cerebral. Falta de concentración y de balance, lengua pesada, parálisis en la mitad del cuerpo, dificultad al caminar, problemas interpersonales. Tipos de tratamiento en aquel entonces no había mucho, porque no se conocía mucho de esto del TBI. Yo fui herido para finales del 2004, yo llegué aquí a Puerto Rico en el 2005. Aquí hay una concepción en Puerto Rico de que el hospital de veteranos es el mejor hospital que hay en toda la isla. En el único hospital de veteranos que hay, que atiende a más de 150,000 militares de Puerto Rico y el Caribe, no existe una sala de trauma. Por ende, esos militares, a su regreso de las guerras, no tienen el tratamiento en la isla y se tienen que trasladar a Estados Unidos para recibirlo. Es un tratamiento muy costoso, muy difícil, y eso es de por vida, es un daño neurológico de por vida. Los servicios no eran lo mismo, conocimientos sobre los diagnósticos que yo tenía eran mínimos. Y los médicos que nos tratan, pues son civiles, ya no son militares. Los psicólogos, los psiquiatras, no entienden la situación militar, no entienden al soldado, no se pueden ni imaginar lo que es un escenario de guerra, porque son civiles, nunca han confrontado la muerte, la peste, la pestilencia. Porque nadie puede entender. Yo fui allí en mis 2 pies, derechito, caminando bien, saludable, manteniendo una familia, y regreso que no puedo con mi alma y no me puedo hacer mis cosas yo solito. ¿Ahora qué hago? ¿En qué trabajo? ¿Cómo sustento a mi familia? Este mundo, cuando uno cree que uno está solo, aparece alguien que en aquel entonces yo no conocía, no sabía quién era, no estuvo conmigo en guerra, no estuvo conmigo en combate. Y nosotros daremos nuestra vida, nuestras energías, nuestros recursos a luchar por la paz, pero paz con justicia. Que aparte de Madres contra la Guerra, pues son angelitos en contra de la guerra, ¿verdad? Hasta compra me trajo a mi casa para que mis hijos pudieran comer, tú sabes, me acuerdo que hasta dinero me dieron para que yo pudiera hacer comprar cosas que nadie vino a hacer por mí. Yo tuve que vivir experiencias de acoso sexual y experiencias de racismo, donde yo tuve que hacer acusaciones oficiales, acusaciones legales. Tuve la gran ayuda de un puertorriqueño cuando entré, el sargento Santiago de Calle, que me dijo que yo tenía que escribirlo todo. Los testimonios que tenemos de las mujeres, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, es que sufren tremendo acoso sexual y discrimen por su condición de mujer. Cuando este individuo, que tenía mucho más rango que yo, era mi supervisor inmediato, me llamaba todos los días a su oficina
pues él quería que yo rompiera esa línea de respeto y que me sintiera cómoda. Y entonces él se levanta, sale de su escritorio y me pone la mano en el hombro, pero ahí mismo la deja caer y me toca el seno izquierdo. Al segundo día de yo haber acusado, haber hecho mi querella, lo mandan a buscar a él y él me acusa a mí de que yo estoy enamorada de él. Empiezan a acusarme a mí de que yo pues estaba provocando lo que acaba de suceder. Habían alrededor, como de que yo supe, 3, 4, 5 otras mujeres. Estas mujeres son jóvenes, a las cuales yo cuestioné a ver si podían venir al frente también y hacer todas una acusación más amplia. Y todas me dijeron que no por lo mismo, porque ahí está el miedo de lo que ellas veían que me estaba pasando a mí. Ellas no querían pasar por eso, algunas de ellas eran casadas. Nos informó una mamá que a su hija militar le habían intentado violar sexualmente 3 compañeros, los mismos soldados, en una de las misiones, y que la hija está tan afectada emocionalmente que duerme con un rifle entre las piernas. Pero sinceramente que uno no ve ni una décima parte de acusaciones, de someter casos, querellas, porque la mayoría de esos casos quedan en nada. Como mujeres, muchas veces ellas tienen o tenemos la responsabilidad de la crianza de los hijos, y en ocasiones estas mujeres se ven afectadas en su vida familiar porque a veces dejan los niños al cuidado de alguna persona, y algunas de ellas, de estas mujeres, son madres solteras. Estando en el escenario de guerra, muchas veces no pueden regresar cuando la persona que le cuidaba a sus hijos fallece o ya no puede atender a sus hijos y pierden la custodia. Y entonces es el departamento de la familia quien se encarga de atender a esos niños. Esto lo queremos destacar porque de esto casi nadie habla, pero esto es una realidad. No se quiere imaginar el racismo que hay en el ejército. El racismo es rampante. Como puertorriqueño le puedo decir, tratan a uno con desdén, miran a uno de arriba abajo, lo maltratan. Son ciudadanos de segunda y tercera clase, dependiendo si eres filipino, si eres puertorriqueño, si eres blanco, si eres prieto, si eres trigueñito. Cuando arribé a Fort Campbell, Kentucky, entrando en el vehículo que me estaba conduciendo a mí a entrarme a la base, veo por primera vez en mi vida 5 miembros del Ku Klux Klan a la entrada dándole propaganda a los automóviles que iban entrando a la base, y 5 dando propaganda a los automóviles que iban saliendo. Ignoran a uno hasta en las tiendas hacen eso, en las bases. El negro trabaja más fuerte que el blanco, mas sin embargo el blanco obtiene su rango, mientras que el negro no. Otra de las cosas que yo me salí del ejército fue por eso. No hay nadie que lo pueda negar, mas sin embargo no mucha gente lo denuncia. Estados Unidos tiene en el dólar, "In God we trust", en Dios creemos. Yo tengo un mensaje muy importante para todos los del Army. Si confían en Dios, ¿por qué no confían en la enseñanza más importante de Dios? El amor y la paz, la igualdad para todos. Porque si hay igualdad para todos, no habría guerras. La maternidad es vida. Cuando nosotras gestamos una criatura, cuando parimos un hijo o una hija, nosotros los criamos para que vivan, sea un ser productivo y esté enmarcado dentro del camino del bien. From this desk, 7.5 years ago, President Bush announced the beginning of military operations in Iraq. Much has changed since that night. A war to disarm a state became a fight against an insurgency. Terrorism and sectarian warfare threatened to tear Iraq apart. Thousands of Americans gave their lives. Tens of thousands have been wounded. At every turn, America's men and women in uniform have served with courage and resolve. As Commander-in-Chief, I am incredibly proud of their service. Like all Americans,
sacrifices of their families. So tonight, I am announcing that the American combat mission in Iraq has ended. Operation Iraqi Freedom is over, and the Iraqi people now have lead responsibility for the security of their country. Cuando lo pusieron ahora mismo, me causó la misma sensación que el día que lo vi, porque me alegré mucho pues, por todos los soldados que regresan a su casa, pero me dio una tristeza bien grande porque el mío no regresaba. Cuando Pasó lo de mi hermano, estando yo en mi tercer colegio, estaba en 5º grado, llegaron estos soldados a buscar jóvenes para enlistar. Yo corrí por toda la escuela y les empecé a decir, no firmen, no firmen, no firmen, no firmen, no firmen, por nada en el mundo. Mi hijo tenía 20 años al momento de morir. Pues falleció en el 2005, eso fue producto de un disparo, un francotirador. Mi hija se metió al servicio militar por falta de oportunidades. Mi hija es contable, se graduó de la universidad magna cum laude y no pudo conseguir un empleo. Mi hijo estuvo 8 años en el ejército y de ese tiempo como 4 años en Irak. Ellos le pusieron a estudiar algo electrónico, pero no le dijeron para qué era. Cuando termine el año, su trabajo iba a ser arreglar rifles y tanques. Emocionalmente, él se afectó y cuando se licenció en noviembre de 2010, él se desapareció por 9 meses, que él dice que el ejército de Estados Unidos lo engañó. Obviamente no quiere saber nada relacionado a lo que es Army. Es otro. El entrar al ejército, tú te conviertes en un pedazo más de equipo, tal como lo es un camión, o el rifle, o la bala, o la cantimplora, o tus botas, o tu uniforme. Tú eres un número. Mi contrato vencía octubre del 2006 y me mantuvieron hasta agosto del 2007, que querían que reenlistara. Yo le digo que no, que las decisiones las tomo con mi mamá y mi familia, porque estos son, ya yo sé lo que hay. Si me dejan venir a Puerto Rico, yo después tomo la decisión. Ellos dicen, no, pero firma primero y después te dejamos ir a Puerto Rico. Regresé a Puerto Rico porque eso siempre era parte de mis planes. Pues uno piensa que llegué a mi casa y obviamente el calor de la familia, el amor de tu familia y demás, pues es algo bien importante, pero comienza otra guerra más. Y querían que se lo sirviera a la Guardia Nacional. Yo le dije que yo no me voy a poner un uniforme militar en el resto de la vida que me pase a mí. La sociedad no entiende que es inmoral pedirle a un muchacho de 18 años pelear en una guerra cuando tampoco es maduro para comprar alcohol. Si aquí para comprar alcohol tiene que tener 21 años, pero tú puedes ir a la guerra a los 18. Se utiliza la ignorancia de los muchachos jóvenes, además de que se hace una burbuja de que no hay empleo, de que no hay esto, para que esos muchachos tengan que ir y meterse ahí. En realidad la guerra troncha el sueño de todos. El coraje que ellos sienten per se es el engaño. El vacío se queda en la familia entera. Pero las guerras lo que nos dejan es dolor, sufrimiento y sufrimiento para nuestros hijos, que ya no son los mismos. Jata Savai Tomai